Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Mirna Mariel Calero Tapia, del primer grupo de primer año de medicina. Hoy yo le voy a exponer de la inervación del miembro inferior. Primeramente tenemos que los nervios del miembro inferior se dividen en plexo sacro y plexo lumbar. Tenemos el plexo lumbar que va desde la vértebra T12 a la lumbar quinta y el plexo sacro que va desde la lumbar cuarta a la sacroquinta. Entre los nervios que se originan en el plexo lumbar tenemos al ilio hipogástrico que inerva al transverso del abdomen y al oblicuo interno. Tenemos al génito femoral que entra en la parte posterior del muslo a través de la mitad del ligamento inguinal y este inerva al músculo cremaster, que es el encargado del movimiento involuntario de los testículos. También tenemos al nervio ilioinguinal, que entra a través del anillo superficial del ligamento inguinal y va a inervar la piel de la raíz del pene y la parte adyacente de los testículos. Así como en las mujeres va a inervar la raíz del clítoris y la parte adyacente de los labios mayores. También tenemos al nervio obturador que va a inervar al aductor largo, al aductor corto, al aductor mayor, al pectíneo y también va a inervar al músculo grácil y obturador externo. También tenemos al nervio cutáneo lateral del muslo, que va a entrar a la región del muslo a través de la parte lateral del ligamento inguinal y se va a dividir en ramos terminales anterior y posterior para inervar la parte lateral del muslo y la rodilla, así como también inervar el cuadrante lateral inferior de la nalga. Y también tenemos al nervio femoral, que va a inervar al músculo sartorio, pectíneo, iliopsias y cuádriceps femoral. Así también tenemos al nervio obturador accesorio, que va a inervar al músculo pectíneo y a la articulación coxofemoral. Y por último tenemos al nervio que es el lumbrosacro, que va a tener relación con la primera vértebra del plexo sacro. Bueno, vamos a entrar a los nervios de la región glútea, entre ellos el nervio ciático, que es el nervio más grande del cuerpo humano y está conformado por el nervio tibial y peroneo fibular común. Se origina en la vértebra lumbar cuarta a la sacroquinta y entra a la región pélvica a través de la parte inferior del foramen ciático mayor y inferior al músculo piriforme, y se curva inferolateralmente, extendiéndose sucesivamente sobre la raíz de la espina isquiática, el gemelo superior, el obturador interno, gemelo inferior, el cuadrado femoral y la parte posterior del aductor mayor. Luego seguimos con el nervio cutáneo posterior, que igualmente entra a la región pélvica a través de la parte inferior del foramen ciático mayor, igualmente inferior al músculo piriforme, y va a inervar a la parte posterior del muslo y parte superior de la pierna. Se encuentra inferiormente posterior al nervio ciático y anterior a la fascia profunda. Ahora, del nervio cutáneo posterior del muslo tenemos ramos glúteos que van a inervar la piel del cuadrante medial inferior de la nalga y ramos perineales que van a inervar la cara posterior del escroto. Seguidamente vamos a hablar del nervio del glúteo superior, que entra a la región pélvica a través de la parte superior del foramen ciático mayor y inerva los músculos glúteo medio y glúteo menor. Seguidamente tenemos al nervio glúteo inferior, que va a inervar al glúteo mayor, y después de vamos a tener al nervio pudendo, que va a inervar estructuras perineales, y al nervio obturador interno, que va a inervar la cara pélvica del músculo obturador interno. Ambos músculos entran a la región pélvica a través de la parte inferior del foramen ciático mayor, pasan inferior al piriforme y pasan sobre la espina isquiática junto con la arteria pudendo, de ahí el nombre del nervio pudendo. Y luego ambos vuelven a entrar a la pelvis a través del foramen ciático menor.
Estos al final se encuentran en la fosa isquional. Bueno, por aquí podemos ver al nervio pudendo, al nervio glúteo superior, al nervio cutáneo posterior del muslo y al nervio ciático. Vamos con los nervios del compartimiento anterior del muslo. Entre ellos, el principal es el nervio femoral, que inerva al músculo sartorio, al pectíneo, al ilíaco y también a los músculos del cuádriceps femoral, en los que se encuentran el recto femoral, el vasto medial, vasto intermedio, vasto lateral. Y estos, como ya dijimos, se originan del plexo sacro, o sea que van a ser desde la vértebra L2 a la L4. También seguidamente tenemos a los nervios del compartimiento medial del muslo, y entre ellos está el nervio obturador, que va a inervar a los músculos pectíneos y los aductores, como el aductor corto, el aductor largo, el aductor mayor, pero en el caso particular del aductor mayor, su porción isquiotibial va a estar inervada por el nervio ciático y parte del nervio tibial. El nervio obturador se divide en dos partes, una división anterior y una división posterior. La división anterior discurre inferiormente anterior al músculo obturador externo y al aductor corto, y posterior al pectíneo y al aductor largo. En la división posterior perfora el músculo obturador externo y discurre inferiormente anterior al aductor mayor y posterior al aductor corto. Ahora, entre los nervios que pasan sobre la porción posterior del muslo, tenemos al nervio tibial, que va a inervar al músculo semimembranoso semitendinoso, al aductor mayor y al bíceps femoral, con la particularidad de que en la cabeza corta del bíceps femoral va a estar inervado por la porción tibial del nervio ciático. El nervio tibial es el ramo terminal mayor del nervio ciático. Este se origina en el tercio inferior del muslo y discurre inferiormente a través de la fosa poplitea, pasando primeramente en la cara lateral de la arteria poplitea, luego en su cara posterior y finalmente en su cara medial. Entre los ramos cutáneos del nervio tibial tenemos al nervio sural, que pasa inferiormente entre las dos cabezas del gastrocnemio y generalmente está unido al ramo comunicante sural del nervio fibular o peroneo común. De este nervio sural emergen varios ramos que inervan la pantorrilla y la parte posterior de la pierna, y también este nervio acompaña la vena safena menor a lo largo de su trayecto, distribuyéndose por la piel en la parte lateral del pie y la cara lateral del dedo pequeño. Entre los ramos musculares del nervio tibial tenemos que inerva a las dos cabezas del músculo gastrocnemio, al músculo plantar, al sóleo y el popliteo, y entre sus ramos articulares tenemos que inerva la articulación de la rodilla. Otro nervio que pasa posterior al muslo es el nervio fibular o peroneo común. Este tiene el mismo origen que el nervio tibial, con la diferencia de que este sale de la fosa poplitea, cruzando la cabeza lateral del músculo gastrocnemio, luego pasando lateralmente alrededor del cuello del hueso y finalmente cruzando el músculo fibular largo para originar dos ramos terminales, uno superficial y uno profundo. En esta imagen podemos representar la localización de los nervios. Por ejemplo, aquí tenemos el nervio ciático y su división en nervio fibular y nervio tibial. Igualmente aquí el nervio femoral y la división anterior y posterior del nervio obturador. Aquí podemos ver el nervio femoral y sus diferentes ramos, como el nervio cutáneo medial del muslo y el nervio cutáneo intermedio del muslo. La fosa poplitea y el nervio tibial, el nervio fibular común, el nervio sural que se une a los ramos comunicantes surales del nervio fibular común, y igualmente aquí podemos ver la fosa poplitea y los nervios tibial y fibular. El compartimento facial anterior de la pierna está inervado por el nervio
fibular profundo que se une al músculo tibial anterior, al extensor largo de los dedos, extensor del dedo gordo y al tercer fibular, originándose en la cuarta y quinta vértebras lumbares. Tiene un ramo articular que se une a la articulación del tobillo y este se origina en la sustancia del músculo fibular largo en la cara lateral del cuello de la fíbula. Luego el compartimento facial lateral de la pierna está inervado por el nervio fibular superficial, que tiene el mismo origen que el nervio fibular profundo, y desciende entre los músculos fibular largo y corto, y sus ramos cutáneos inervan las caras dorsales de la piel de todos los dedos, a excepción de los lados adyacentes del primer y segundo dedo y la cara lateral del dedo pequeño. El nervio tibial, al llegar a la región plantar, se divide en ramos mediales y ramos laterales. Los ramos mediales inervan al aductor del dedo gordo, al flexor corto de los dedos y al flexor del dedo gordo y al primer y segundo lumbricales. Los ramos laterales inervan al aductor del dedo gordo, al flexor corto del dedo gordo, al aductor del meñique, al flexor corto del meñique, al oponente del meñique, al tercer y cuarto lumbricales, al primer y segundo interóseos plantares y al primer y cuarto interóseos dorsales. En esta imagen se puede apreciar la localización del nervio fibular corto y el nervio fibular profundo. Aquí se puede visualizar los nervios plantar lateral y el nervio plantar medial. Y aquí se puede visualizar los ramos del nervio safeno, los ramos del nervio plantar medial, los ramos del nervio plantar lateral, los ramos digitales del nervio plantar lateral y los ramos digitales del nervio plantar medial. Bueno, doctora, gracias por escucharme. Espero que su hija y usted se mejoren. Pasen buena noche y que Dios le bendiga. Gracias, y obturador externo. También tenemos al nervio cutáneo lateral del muslo, que va a entrar a la región del muslo a través de la parte lateral del ligamento inguinal, y se va a dividir en ramos terminales anterior y posterior para inervar la parte lateral del muslo y la rodilla, así como también inervar el cuadrante lateral inferior de la nalga. Y también tenemos al nervio femoral, que va a inervar al músculo sartorio, pectíneo, iliopsias y cuádriceps femoral. Así también tenemos al nervio obturador accesorio, que va a inervar al músculo pectíneo y a la articulación coxofemoral. Y por último tenemos al nervio que es el lumbrosacro, que va a tener relación con la primera vértebra del plexo sacro. Bueno, vamos a entrar a los nervios de la región glútea, entre ellos el nervio ciático, que es el nervio más grande del cuerpo humano y está conformado por el nervio tibial y peroneo fibular común. Se origina en la vértebra lumbar cuarta a la sacroquinta y entra a la región pélvica a través de la parte inferior del foramen ciático mayor y inferior al músculo piriforme, y se curva inferolateralmente, extendiéndose sucesivamente sobre la raíz de la espina isquiática, el gemelo superior, el obturador interno, gemelo inferior, el cuadrado femoral y la parte posterior del aductor mayor. Luego seguimos con el nervio cutáneo posterior, que igualmente entra a la región pélvica a través de la parte inferior del foramen ciático mayor, igualmente inferior al músculo piriforme, y va a inervar a la parte posterior del muslo y parte superior de la pierna. Se encuentra inferiormente posterior al nervio ciático y anterior a la fascia profunda. Ahora, del nervio cutáneo posterior del muslo tenemos ramos glúteos, que van a inervar la piel del cuadrante medial e inferior de la nalga, y ramos perineales, que van a inervar la cara posterior del escroto. Seguidamente vamos a hablar del nervio
del glúteo superior, que entra a la región pélvica a través de la parte superior del foramen ciático mayor, y inerva los músculos glúteo medio y glúteo menor. Seguidamente tenemos al nervio glúteo inferior, que va a inervar al glúteo mayor, y después de vamos a tener al nervio pudendo, que va a inervar estructuras perineales, y al nervio obturador interno, que va a inervar la cara pélvica del músculo obturador interno. Ambos músculos entran a la región pélvica a través de la parte inferior del foramen ciático mayor, pasan inferior al piriforme y pasan sobre la espina isquiática junto con la arteria pudendo, de ahí el nombre del nervio pudendo. Y luego ambos vuelven a entrar a la pelvis a través del foramen ciático menor. Estos al final se encuentran en la fosa isquioanal. Bueno, por aquí podemos ver al nervio pudendo, al nervio glúteo superior, al nervio cutáneo posterior del muslo y al nervio ciático. Vamos con los nervios del compartimiento anterior del muslo. Entre ellos, el principal es el nervio femoral, que va a inervar al músculo sartorio, al pectíneo, al ilíaco y también a los músculos del cuádriceps femoral, en los que se encuentran el recto femoral, el vasto medial, vasto intermedio, vasto lateral. Y estos, como ya dijimos, se originan del plexo sacro, o sea que van a ser desde la vértebra L2 a la L4. También seguidamente tenemos a los nervios del compartimiento medial del muslo, y entre ellos está el nervio obturador, que va a inervar a los músculos pectíneos y los aductores, como el aductor corto, el aductor largo, el aductor mayor, pero en el caso particular del aductor mayor, su porción isquiotibial va a estar inervada por el nervio ciático y parte del nervio tibial. El nervio obturador se divide en dos partes, una división anterior y una división posterior. La división anterior discurre inferiormente anterior al músculo obturador externo y al aductor corto, y posterior al pectíneo y al aductor largo. En la división posterior perfora el músculo obturador externo y discurre inferiormente anterior al aductor mayor y posterior al aductor corto. Ahora, entre los nervios que pasan sobre la porción posterior del muslo, tenemos al nervio tibial, que va a inervar al músculo semimembranoso semitendinoso, al aductor mayor y al bíceps femoral, con la particularidad de que en la cabeza corta del bíceps femoral va a estar inervado por la porción tibial del nervio ciático. El nervio tibial es el ramo terminal mayor del nervio ciático. Este se origina en el tercio inferior del muslo y discurre inferiormente a través de la fosa poplitea, pasando primeramente en la cara lateral de la arteria poplitea, luego en su cara posterior y finalmente en su cara medial. Entre los ramos cutáneos del nervio tibial tenemos al nervio sural, que pasa inferiormente entre las dos cabezas del gastrocnemio y generalmente está unido al ramo comunicante sural del nervio fibular o peroneo común. De este nervio sural emergen varios ramos que inervan la pantorrilla y la parte posterior de la pierna, y también este nervio acompaña la vena safena menor a lo largo de su trayecto, distribuyéndose por la piel en la parte lateral del pie y la cara lateral del dedo pequeño. Entre los ramos musculares del nervio tibial tenemos que inerva a las dos cabezas del músculo gastrocnemio, al músculo plantar, al sóleo y el popliteo, y entre sus ramos articulares tenemos que inerva la articulación de la rodilla. Otro nervio que pasa posterior al muslo es el nervio fibular o peroneo común. Este tiene el mismo origen que el nervio tibial, con la diferencia de que este sale de la fosa poplitea, cruzando la cabeza lateral del músculo gastrocnemio, luego pasando lateralmente alrededor del cuello del hueso y finalmente cruzando el músculo fibular largo para originar dos ramos terminales, uno superficial y uno profundo. En esta imagen podemos representar la localización de los nervios
Por ejemplo, aquí tenemos el nervio ciático y su división en nervio fibular y nervio tibial. Igualmente aquí el nervio femoral y la división anterior y posterior del nervio obturador. Aquí podemos ver el nervio femoral y sus diferentes ramos, como el nervio cutáneo medial del muslo y el nervio cutáneo intermedio del muslo. La fosa poplitea y el nervio tibial, el nervio fibular común, el nervio sural que se une a los ramos comunicantes surales del nervio fibular común. Y igualmente aquí podemos ver la fosa poplitea y los nervios tibial y fibular. El compartimento facial anterior de la pierna está inervado por el nervio fibular profundo que se une al músculo tibial anterior, al extensor largo de los dedos, extensor del dedo gordo y al tercer fibular, originándose en la cuarta y quinta vértebras lumbares. Tiene un ramo articular que se une a la articulación del tobillo y este se origina en la sustancia del músculo fibular largo en la cara lateral del cuello de la fíbula. Luego el compartimento facial lateral de la pierna está inervado por el nervio fibular superficial que tiene el mismo origen que el nervio fibular profundo y desciende entre los músculos fibular largo y corto, y sus ramos cutáneos inervan las caras dorsales de la piel de todos los dedos a excepción de los lados adyacentes del primer y segundo dedo y la cara lateral del dedo pequeño. El nervio tibial al llegar a la región plantar se divide en ramos mediales y ramos laterales. Los ramos mediales inervan al aductor del dedo gordo, al flexor corto de los dedos y al flexor del dedo gordo y al primer y segundo lumbricales. Los ramos laterales inervan al aductor del dedo gordo, al flexor corto del dedo gordo, al aductor del meñique, al flexor corto del meñique, al oponente del meñique, al tercer y cuarto lumbricales, al primer y segundo interóseos plantares y al primer y cuarto interóseos dorsales. En esta imagen se puede apreciar la localización del nervio fibular corto y el nervio fibular profundo. Aquí se puede visualizar los nervios plantar lateral y el nervio plantar medial. Y aquí se puede visualizar los ramos del nervio safeno, los ramos del nervio plantar medial, los ramos del nervio plantar lateral, los ramos digitales del nervio plantar lateral y los ramos digitales del nervio plantar medial. Bueno, doctora, gracias por escucharme. Espero que su hija y usted se mejoren. Pasen buena noche y que Dios le bendiga.